tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 Y es la hora del café. Bueno, pues muy buenas tardes, un jueves más. Para comenzar fuerte, no es el Día Internacional de nada. Vaya. Pero Menuda bueno, sorpresa. Menuda sorpresa, no nos sorprende. He de decir que estaba así mirando un poco y como ya va siendo habitual, he mirado el Día Internacional de otros días cercanos y el día 31 de octubre, que a pesar de que es Halloween y bueno, en España al día siguiente, el Día de Todos los Santos, ¿a que no sabéis de qué es Día Internacional? ¿De qué? El día 31. Intentar hacer una predicción loca. De Ubu. De las calabazas. No sé. De los pueblos indígenas. Pues es el Día Internacional de las Ciudades. ¡Uy! Casi, ¿eh? Sí, casi. Hombre, Pueblo, ciudad, bueno. claro. Indígena. O sea, yo me refería a una comunidad de personas. Bueno, pues yendo ya al tema central de hoy vamos a hablar sobre distintas noticias, en concreto 3 que están pasando en el mundo y tienen que ver con la ciudadanía y lo que pueden conseguir los ciudadanos. Y para finalizar hablaremos de las noticias de la RAE y del conflicto diplomático entre Turquía y Francia. Así que Paula, cuando quieras. Como ha dicho nuestra compañera Marina, yo os voy a traer 3 noticias diferentes. Si habéis estado activos en las redes sociales en las últimas semanas, es bastante probable que ya sabréis de lo que os vaya a hablar. Siendo esta primera noticia lo que está ocurriendo en Nigeria. Vale, ¿y qué ha pasado? Bien. Primero que nada, chicas, os quiero preguntar si sabéis lo que es el SARS o qué os viene a la cabeza cuando os digo SARS. Coronavirus. SARS-CoV-2. Vale, yo la primera vez que lo leí también pensé que era algo del coronavirus, pero resulta que no, sino que lo que pasó fue que en las redes sociales se hizo viral el hashtag EndSARS, pero referido a otra cosa, la unidad especial de antirrobos que opera en Nigeria. De hecho, este hashtag lo que ha hecho es globalizar la necesidad de frenar a dicha unidad especial de antirrobos. Pero bien, os voy a explicar primero qué es el SARS, porque probablemente si os digo solo el título no vais a entender de qué va. Como explicaba Damián Ubu, que es un investigador de Amnistía Internacional, que es una organización independiente que pues vigila un poco la política internacional y elabora informes sobre lo que ocurre en el mundo, lo describía como una unidad policial que fue creada para proteger a la población y que sin embargo se ha convertido en un propio peligro para la sociedad, ya que tortura impunemente y fomenta un ambiente tóxico de temor y corrupción. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues durante muchos años ya, el SARS estaba aprovechando su posición entre la sociedad para imponer ciertamente pues, su peso. Había arrestos arbitrarios, torturas, privación de alimentos, disparos, simulacros de ejecución, se daban palizas, se colgaba a la gente, se les amenazaba. Entonces, este abuso de poder lo que hizo es que se iniciara una serie de protestas durante los últimos años y que se iniciara, por así decirlo, una espiral de violencia bastante grave. Pero es verdad que este último mes, el 11 de octubre, se acabó emitiendo, ante todas estas protestas y reivindicaciones de los nigerianos, una directiva presidencial en la que se recogía que los miembros de la SARS, es decir, de esta unidad especial antirrobos, iban a ser reasignados. Y se prometía también la promulgación de una legislación que persiguiera e investigara los crímenes y todas aquellas ofensas que habían hecho. Es decir, todos estos arrestos, todas las torturas que habían ahorcado, golpeado, quemado, asfixiado a la gente, que había incluso violencia sexual. Pero claro, la realidad es que los ciudadanos que llevan años manifestándose no se acaban de creer del todo esta promesa. Pues durante muchos años ha sido reformada esta unidad y la situación no ha cambiado realmente. Sin embargo, por nuestra parte, sí que esperamos que a partir de esta nueva directiva se haga realidad y al final se acabe todo el sufrimiento que se está generando, porque es verdad que en Nigeria lo están pasando muy mal y es algo que lleva muchísimos años ocurriendo y que al final está afectando a toda la población. Pero, por otro lado, quiero usar esta noticia para enfatizar algo bastante importante, y es cómo el poder ciudadano es capaz de influir en la presidencia de un país, ya que muchas veces siento que no comprendemos nuestro poder como sociedad y realmente nosotros tenemos gran parte de influencia en lo que ocurre. Nigeria, por ejemplo, es uno de los países más populares y poblados de África, pero también es una población bastante joven y en estas protestas se han incluido también
otros reclamos, por ejemplo, la disminución de la corrupción, mayores oportunidades para los jóvenes o menor nepotismo. Y entonces yo creo que es bastante importante considerar esta primera demostración de poder ciudadano, ya que podría ser determinante para el propio futuro de Nigeria. Me gustaría preguntaros, chicas, vosotras qué pensáis. Si las reivindicaciones sociales que se pueden llevar en un país son verdaderamente determinantes o simplemente caen en saco roto. A ver, yo creo que obviamente las reivindicaciones sociales sí que sirven para mucho, porque muchos de los hitos actuales, o sea, derechos que han conseguido los ciudadanos, los han conseguido mediante manifestaciones, reivindicaciones sociales y digamos actos para demandar al gobierno que tomen esas medidas, pero sí que es verdad que si el gobierno no tiene esa iniciativa, pues obviamente no va a llevar a cabo esos actos sociales. Pero bueno, es todo muy relativo también, porque hay veces que, por ejemplo, los actos sociales y las reivindicaciones, aunque parezca que se hacen desde una mayoría, porque yo que sé, hay una manifestación de 10.000 personas, en realidad eso no es una mayoría y no es el más del 70% del Estado, sino que, por ejemplo, si una reivindicación social se hace solo con un 51% de la población a favor y un 49% en contra, no sería un hito del pueblo que haya logrado cambiar una cosa, porque eso no es un cambio, eso es una imposición de un 51 sobre un 49, o sea, Claro. una mayoría sería, yo que sé, más de un Una 70, cualificada, 80... sí. Porque eso es algo que entra bastante aquí y es bastante importante. Porque de hecho se consideró también mucho en el caso español de el referéndum catalán, Por por ejemplo. ejemplo. ¿Qué pasa si Cataluña se quiere independizar y hay una mayoría de un 55% que se quiere independizar y el resto no? ¿Qué ocurre con ese 45% de gente que no quiere? Claro, yo eso O no sea, lo veo es algo como muy ya mal, relativo. claro. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos y con el propio uso. Aunque bueno, yo supongo que aquí sí que estará la mayor parte de la gente a favor de que se acabe con el abuso policial, ya que al final Claro. afecta a todos. O sea que es todo difícil de extrapolar y dependerá del tema. Pero bueno, relacionado con esto último que estábamos diciendo, voy a pasar a la siguiente noticia, que por su parte también hace bastante referencia a los porcentajes. Y esto es, ¿qué está pasando en Chile? Para poder entrar en materia y que lo podamos entender bien, daré primero un mini resumen histórico de lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, Chile vivió en un régimen militar dictatorial, en la figura de Augusto Pinochet. ¿Quién era Pinochet? Pinochet pues era un dictador, obviamente, y gobernó durante un montón de años tras un golpe de Estado que había derrocado a un gobierno democrático, que estaba en la figura de Salvador Allende. Como toda dictadura, esta se caracterizaba por represión y control social, destacando como rasgos claves la ausencia de la democracia, que se prohibían partidos políticos y sindicatos, se violaban los derechos humanos. De hecho, fue Baltasar Garzón, el juez español, uno de los que llegó a condenar, por así decirlo, a Pinochet por los crímenes que se habían cometido durante la dictadura. Esto es un tema bastante interesante en el que podríamos llegar a profundizar alguna vez, ya que tiene mucho que ver con el derecho internacional y demás, pero es un lío en el que no nos queremos meter ahora. Bueno, otra de las características claves, obviamente, como siempre ocurre, es que se sustituye el Congreso Nacional, en este caso por una Junta de Gobierno. Y, obviamente, se promulga también una nueva especie de constitución, en este caso una ley fundamental que se instauró irregularmente, obviamente, en 1980, supuestamente a través de un plebiscito, que viene a ser un referéndum. Pero claro, sabemos que muy regular pues no fue. Entonces, ¿cómo salió Pinochet del poder? Pues bien, en 1988 se hizo otro referéndum o plebiscito donde el pueblo le negó la posibilidad de continuar su mandato. Entonces, a partir de este momento, que fue clave en la historia de Chile, se iniciaría una transición democrática y llegaría a la presidencia Patricio Aylwin en las elecciones presidenciales de 1990. ¿Pero por qué es esto importante? Os estaréis preguntando, ¿por qué me está contando Paula la historia de Chile? Bien, pues porque estas últimas semanas ha habido una noticia muy importante sobre su constitución. Y es que, pese a que se mantiene la ley fundamental instaurada en 1980 por Pinochet y que esta fue reformada varias veces, esta no permitía la reforma estructural en salud, educación o pensiones, y era algo que reclamaban mucho los chilenos. Por ello, desde octubre del año pasado, desde 2019, se han venido sucediendo importantes manifestaciones.
que son manifestaciones, bueno, sin un líder real y como al margen de los partidos políticos, sino algo más como un movimiento social abstracto, que lo que hacían era reclamar un modelo socioeconómico más justo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues se ha planteado ahora, a través de un acuerdo nacional, un referéndum para la promulgación de una nueva constitución, que se empiece desde cero. Esto es bastante impresionante, ya que yo creo que es una demostración muy clara de lo que puede hacer el pueblo cuando se junta y exige un cambio. Porque salir a la calle, manifestarte, pedir un cambio de constitución y que realmente se vaya a aceptar, porque claro, el resultado no ha sido, como decíamos antes, un 55-45, sino que ha sido el plebiscito con mayor participación en la historia del país y una mayoría afirmativa del 78%. Claro, yo creo que sí que es una victoria del pueblo, pero por ejemplo, que si esa votación se hubiese ganado por un 52-48, ahí yo creo que no sería una victoria del pueblo. A ver, sería una victoria del pueblo porque obviamente han hecho un referéndum y han podido votar, pero... ¿Con qué legitimidad? Yo creo claro, que ahí es lo esa que legitimidad entra. no sería buena. Es como un factor clave en esto. Pero bueno, hay como un par de detalles también muy importantes sobre esta propia Constitución. Y es que también han decidido cómo se va a desarrollar o cómo se va a crear esta Constitución. Bueno, crear es una mala palabra, no lo uséis, hay que usar promulgar. Y es que se decidió por un 80% que se iba a redactar a través de una convención constituyente. Es decir, que las disposiciones, el propio texto de la Constitución, debe estar aprobada por 2/3 de la Cámara, que va a estar compuesta por 155 ciudadanos elegidos por voto popular y que quedarán legitimadas por el referéndum de este domingo. A pesar de esto, se va a volver a someter a referéndum, en este caso con voto obligatorio, ya que en Chile el voto no es obligatorio, cuando se haya acabado de redactar. Es decir, que va a tener una doble legitimidad, por así decirlo. La elección de los constituyentes, es decir, de las personas que vayan a redactarla, se llevará a cabo el 11 de abril del 2021 y la mitad de sus integrantes serán mujeres. Esto es bastante sorprendente, aunque probablemente de primeras no os choque, ya que va a ser la primera constitución redactada de manera paritaria en la historia. Un aplauso. También cabe destacar que habrá escaños reservados para los pueblos indígenas. Otro aplauso. Bien. En la Nacional de Chile sonando de fondo. Por último, me gustaría mencionar, antes de pasar a la siguiente noticia, un extracto de Transiciones a la democracia de Lind, que es un autor que debéis leer si os gustan las relaciones internacionales porque trata mucho este tema. Y es que él decía que la democracia chilena, hasta que se reformara la Constitución de 1980, probablemente no se consideraría completamente consolidada, ya que le retenían muchos poderes a los militares. O sea que, para que os deis cuenta de lo importante que es esta noticia y del peso que va a tener en la propia historia de Chile, ya que quién sabe si se convertirá en un ejemplo para el resto de sus compañeros latinoamericanos. Y la última noticia con la que quiero acabar este apartado, muy ligada a las otras por el poder del pueblo o el poder popular, que es lo que probablemente le dé el título a este podcast, es el hecho de una noticia que ha salido esta semana también y que yo creo que nos ha sorprendido a todos. Y es que el Parlamento Europeo ha decidido otorgarle el premio Sájarov 2020 a la oposición bielorrusa. El premio Sájarov, denominado oficialmente como Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, se concede anualmente a personas o colectivos o movimientos que defienden las libertades y los derechos fundamentales. Por lo que se podría decir que es un gran statement desde el Parlamento Europeo, yo creo. Porque al final está como dándote un premio por tu acción y en este caso, como se ha dado a la oposición bielorrusa, yo creo que le está tirando unos darditos ahí a Lukashenko bastante bonitos. Sí, pero al final... Es lo que decíamos antes, que eso no sirve de nada, que es parafernalia. O sea, muchos sí, ay, te doy un premio, te doy no sé qué, pero luego hace algo, no. A ver, yo entiendo que el Parlamento Europeo no se quiera meter en algo ahí, porque vaya... Pero tampoco hacer... A ver, no van tampoco vas a ir meterse ahí una en intervención militar. Rusia, o sea, No, pero eso decirle, es imposible. oye, chato, como dice nuestro profesor, mira a ver lo que estás haciendo con el país, ¿sabes? O sea, llamarle la Pero yo creo atención. que ya le han llamado la atención y le están poniendo muchas restricciones económicas. Y no van a... O sea, se ve por lo menos desde que hicimos el Pues podcast eso de es que, Bielorrusia, claro, solo algunas veces se han llegado a salir en la tele, a eso salir es en que algún no serán periódico, efectivas, pero seguro que hay medidas efectivas pero- que no requieran
algo ilegal o algo no ético o moral que sí que sirvan. Pero claro, para eso hay que darle al coco. A ver, debemos aclarar también que igual hay alguien que no se había dado cuenta que Bielorrusia no está en la Unión Europea. Entonces, Claro, entonces Bielorrusia tampoco ha firmado la Carta Europea de Derechos Humanos. No, pero Entonces desde la es el único país del territorio europeo al que realmente no se le puede poner ninguna sanción. claro, Pero lo único no hay que se le han puede impuesto hacer, sanciones. Le han impuesto sanciones. pero a nivel comercio exterior. nivel comercial. Claro, en pues ya estilo está. aranceles, pero los aranceles se ha visto que no están haciendo nada. Y además eso se puede catalogar dentro de la competencia desleal. Pero claro, también quería haceros un pequeño inciso en de dónde viene este nombre. Y es que el nombre del premio viene de Andrei Dmitrievich Sájarov, que fue un físico nuclear soviético, socialista y activista a favor de los derechos y las libertades democráticas. De hecho, tuvo un premio Nobel de la Paz en 1975. Pero vaya, vamos a entrar un poco a por qué lo ha ganado este año la oposición bielorrusa. Aunque para que podáis entender un poco el tipo de gente que suele ganar este premio, pues mira, el año pasado lo ganó Ilham Tohti, que era un economista uigur que defendía los derechos de esta minoría en China, pero entre los finalistas de este año pues destacan personalidades tan dispersas como Monseñor Najeeb Michael, que es un arzobispo de Mosul, que está en Irak, activistas medioambientales de Guapinol, es decir, de Honduras, o incluso un grupo de activistas LGTBI polacos, ya que ya sabéis que Polonia tiene tela últimamente con todo lo que está haciendo. Entre lo de las zonas libres LGTBI, las movidas que está teniendo con la ley del aborto, vamos, nos da para 2 podcasts mínimo. El mundo está últimamente que no... Sin embargo, como se estaba diciendo, este año el premio se le ha entregado a la oposición bielorrusa, que es al final una oposición democrática y que viene representada por el Consejo de Coordinación, que es una iniciativa principalmente de mujeres que son figuras políticas y de la sociedad civil. Mira, para que os hagáis una idea, está integrada por Svetlana Alexievich, que era la principal candidata a la oposición en las últimas elecciones, que es de hecho Premio Nobel de Literatura, y que lo que ocurrió fue que se presentó a las presidenciales en agosto de 2020, después de que arrestaran a su marido, y ganó Lukashenko, supuestamente bajo fraude electoral. Por lo que esta candidata se tuvo que huir a Lituania por temor de ser encarcelada tras pedir el reencuentro de votos. Esto, bueno, llevó a numerosas protestas pacíficas que fueron rechazadas, se inició un montón de violencia y entonces fue cuando se estableció este Consejo de Coordinación para intentar, pues, que hubiera una transferencia de poder y un poco reclamar más derechos. También están integrando este consejo la activista política María Kolesnikova, políticas y activistas como Olga Kovalkova y Veronika Tapskala, y más gente como por ejemplo el candidato a las elecciones presidenciales Mykola Statkevich. Pero me gustaría acabar mencionando pues cómo se le ha dedicado este premio a esta oposición. Y es que normalmente se suelen proponer por al menos 40 eurodiputados o por un grupo de los integrantes de la Cámara dentro del Parlamento Europeo. En este caso, me quedo con las palabras de la eurodiputada holandesa, Kati Piri, que reconoció que el nombramiento mostraba el apoyo inequívoco que el grupo confiera a las exigencias y aspiraciones más que legítimas de los ciudadanos, en pro de unas nuevas elecciones transparentes, libres y justas, de gobierno democrático, de derechos humanos y para poner fin a la represión autoritaria en el continente europeo. Son unas palabras muy bonitas, efectivamente, pero veremos si realmente se llega a algo o no. Porque, como reflexión final, queríamos pues aclarar un poco lo que al final hemos venido hablando a lo largo de todo el podcast. Que el poder del pueblo, por muy bonito que suene y muy bonito que sea, necesita ser efectivo y real. Y no solo quedarse en saco roto. En este caso, ¿qué es más? ¿El poder del pueblo bielorruso, que quiere hacer unas elecciones democráticas? ¿O el poder de Putin? Porque ha dicho Putin que ahí Lukashenko no se mueve. Pero yo creo que a Putin, bueno, en ese sentido Putin como que de cierta forma le da igual que estén uno u otro, en plan Putin es muy difícil que llegue a meterse en Bielorrusia porque la oposición no es anti-Putin. Ya, pero a Lukashenko le tiene como mucho más controladito, lo tiene como su mano derecha, o sea, porque Bielorrusia, digamos, se acerca más a Europa que lo que hace Rusia, porque aunque no esté en la Unión Europea, sí que tiene, bueno, políticas conjuntas y demás con la Unión Europea.
y entonces es como el brazo de Putin en la Unión Europea. Sin embargo, si están los otros, que en este caso se han mostrado en contra de Putin, porque Putin está a favor de Lukashenko, pues, bueno, no sé yo si ese brazo de Putin quedaría cortado o no. Bueno, entonces tendremos que ver en el próximo capítulo qué ocurre con todo esto que hemos hablado. Pero de momento tendremos que quedarnos aquí. Bien, pues gracias Paula por este resumen del contexto actual y pasamos ahora a más actualidad con las nuevas incorporaciones de la RAE y el conflicto diplomático entre Francia y Turquía. Así que María... Pasamos de noticias más internacionales a noticias nacionales. Bueno, no nacionales porque la RAE también toca a todo el mundo panhispánico, pero noticias de la RAE, ¿no? Real Academia Española. Bueno, yo el otro día andaba por las redes sociales como una jovencita confusa cuando, pues no sé cómo llegué a las páginas de la RAE. Y bien, ¿qué encontré en la RAE que merece, pues, que yo utilice mi tiempo que tengo para decir cosas en el podcast, que lo utilice en hablar sobre la RAE? Pues bueno, encontré el maravilloso mundo de las palabras en observación. Y es que si la RAE tiene un apartado especial de palabras que están pues en observación, a ver si entran o no entran. Entonces, bueno, como sabéis, la RAE de vez en cuando cogen algunas palabras y las meten nuevas en el campo semántico español, ¿no? Como la llamada almóndiga, o qué más palabras así raras pusieron. Concreto. Quiero hacer un inciso porque concreta es mi palabra. Horrible. Muy feo. Pero las croquetas no me gustan. Pues a mí me parece muy reciente, pero han pasado 6 años de esto. Esas palabras las añadieron en 2014. Y lo malo es que he mirado cuándo van a añadir nuevas palabras y no vuelven a añadir palabras hasta 2026, que es cuando pues se supone que van a hacer una nueva edición. Casi que mejor, ¿no? O sea, cuanto más tiempo tarden, mejor. Claro, pero es más tiempo que estamos desactualizados en un mundo sin palabras nuevas. A ver, tú las puedes usar, que no Claro, lo tenga el las diccionario. puedo usar, pero la necesidad de que estén en la RAE, que, bueno, esta nueva edición, la 24ª edición de la RAE, la van a sacar en 2026, porque coincide con el centenario de cuando sacaron la primera edición. Entonces, pues no han querido sacar una entremedia, han querido esperarse a 2026 para que, pues no sé, yo creo que en España nos gusta esto de que las cosas coincidan con los centenarios y, o sea, como no me quiero esperar hasta 2026, 6 años, para pues reírnos un poco de las palabras que quieren introducir, que son un poco, hay de todo. Y las he agrupado por categorías que, bueno, yo me he inventado, ¿no? A ver, hay 6 páginas de palabras en observación, pero yo he cogido pues las más llamativas, ¿no? Porque he creado 5 campos de palabras sobre los que, pues, como que coinciden, ¿no? Entonces, primer campo de palabras que me he inventado, palabras sobre género. ¿Y qué palabra encontramos aquí? Transfóbico, transfobia, feminazi, heteropatriarcado, hombreriego, cisgénero. Bueno, estas son, o sea... Yo creo que esas son palabras que se usan Son palabras bien que se usan mucho. y mucho. Entonces, pues bueno, hasta 2026 no van a ser aceptadas por la RAE. Otra categoría, palabras COVID. Y es que, pues, la palabra COVID-19 no estaba incluida en la RAE. Claro. Obviamente que no. Entonces aquí encontramos palabras como encuarentenar, cuarentena, cubrebocas, tapabocas, nasubuco, que es como se dice a la mascarilla en Cuba, COVID-19 y coronavirus. Otro apartado que siempre es necesario y es palabras sobre nuevas tecnologías. Y aquí encontramos ciberataque, vale, esta que me hace mucha gracia, que es funar, que viene del juego de Among Us, que se utiliza este término de un videojuego y la RAE lo ha propuesto para aceptarlo. También bot, mutear, loguear, videollamada. No que está. no estaba. ¿Dónde iba a estar videollamada? Qué Claro, es que fuerte. piensa que en 2014, como que... Claro. También influencer, spoiler, hashtag, blockchain, podcast Anda, eso es podcast muy- no estaba aceptada todavía en la RAE, WhatsApp y whatsappear, pero ojo que se escribe con GU, playlist, eSport y emoji. Bueno, seguramente mi madre que esté escuchando esto no haya entendido la mitad de estas palabras, pero ahora aquí una penúltima categoría que va sobre varias que no sabía dónde meter, pero me han resultado graciosas, ¿no? Entonces aquí encontramos porfa, que yo no sé cómo esta palabra no estaba antes, ¿no? Porfa.
yo creo que es lo que me has dicho en mi vida cuando era pequeña. Veroño, que es lo que hay entre el verano y el otoño. No. Vale, ahora, esta palabra va especialmente dedicada a una persona que seguramente puede que escuche este podcast, y es que está Brigi. Paula, te queremos. Para nuestra Esperemos amiga que estés Pauli. escuchando este podcast. Mandamos muchos besos. Otra palabra en paranoiarse, suricato, que no sé. ¡No No estaba! está suricato, no sé por qué. Y la última de esta como cajón desastre de categoría, aguachirri. Me parece muy necesaria. No, me parece totalmente necesaria esta palabra. Y ahora ya otra categoría que he dejado solo para mi palabra favorita del mundo, y es que quieren aceptar ugu. Explico lo que es ugu. Bueno, ugu es como una especie de emoticono, igual que los dos puntos y el cierre de paréntesis que hace una sonrisa, pues ugu hace como una carita así que tiene como... es como la carita de un gato, ¿no? Pues la RAE dice que la secuencia de los caracteres ugu es un emoticono que se emplea para expresar felicidad o ternura. Es que en verdad podría hablar mucho sobre la palabra ugu, pero como voy a resumir mi conocimiento del ugu, y voy a decir que en Guinea, Papúa, hay un sitio que se llama Ugu, entonces ese sería mi sitio al que yo querría ir ahora mismo, yo querría estar en Ugu. Pero no solo eso, sino que en Nigeria hay un sitio que se llama Ogo, y además la persona que gobierna en Ogo se llama Olowo. Entonces podríamos ir a Nigeria, a la ciudad de Ogo, y conocer al Olowo de Ogo. Y además no solo eso, sino que también en Nigeria hay una etnia que se llaman los Ewe. ¡Qué maravilloso mundo! Entonces podemos hacer muchas cosas. Yo creo que no solo Ugu debería entrar en la RAE, sino que también Owo, Ewe y Igu, todas esas caritas Ewu que y Ugu. son emoticonos. Por supuesto, me parece súper necesarias todas esas palabras, unas más que otras, obviamente, como aguachirri o ugu. Pero bueno, hasta aquí los conocimientos de la RAE, pero ahora que viene Davinia a hablarnos del conflicto diplomático que hay entre Francia y Turquía. Sí, yo vengo a hablar de conflictos diplomáticos en pandemia, que estos conflictos podríamos decir que son poco ugus, pero bueno, pasan actualmente. Y es que, no sé si recordáis, pero el 16 de octubre, en una escuela de Francia, un chico radicalizado que tenía 18 años mató a su profesor, que se llamaba Samuel, porque en su clase les estaba instruyendo sobre la libertad de expresión y mostró unas caricaturas del profeta Mahoma. Estas caricaturas eran las que había publicado la revista satírica Charlie Hebdo en 2015, en la que luego más tarde hubo un atentado terrorista donde fallecieron 12 personas. ¿Qué ha provocado esto? En un primer momento salió el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y dijo textualmente que redoblaría los esfuerzos para evitar que las creencias islámicas conservadoras atentaran contra los valores franceses. No sé hasta qué punto esta afirmación es moral y ética y acertada o no, pero bueno. ¿Qué pasó entonces? Pues que el 26 de octubre, unos días más tarde, salió el presidente de Turquía, que es Erdogan, y pidió a sus ciudadanos que dejasen de comprar productos franceses. Y es que es una de las muchas propuestas que ha instado a hacer Erdogan para, digamos, dejar en evidencia ese supuesto odio hacia la comunidad islámica que tiene el presidente de Francia. Este boicot se produce en un contexto marcado por la movilización de musulmanes en varios países de Oriente Medio para dejar de consumir productos franceses en respuesta a estas afirmaciones que han llegado desde París. Y es que hay que recordar que la publicación de imágenes sobre Mahoma es como una blasfemia para los musulmanes. De hecho, Arabia Saudita ha llamado al boicot a la cadena de supermercados Carrefour. Además, ¿qué ha pasado últimamente? Que ha vuelto a salir Erdogan y ha dicho en palabras textuales: ¿qué problema tiene Macron con el Islam? ¿Qué problema tiene con los musulmanes? Macron necesita una terapia de atención mental. Como respuesta a esto, Francia ha retirado a su embajador en Turquía. Y bueno, pues hay un conflicto diplomático ahí más o menos grande en el que también se ha metido la Unión Europea y ha respaldado obviamente a Francia porque forma parte de ella. Ya veremos cómo se suceden los acontecimientos, porque últimamente con esta polarización de la sociedad y el contexto un poco difícil con el coronavirus, pues como que se está agrandando todo mucho. Igual estamos llegando a unos problemas y unas situaciones que en otro contexto igual no se producirían. Entonces os iremos informando en los siguientes podcasts.
Bueno, pues muchas gracias a todas por compartir esta información hoy. Y antes de acabar quería mencionar que, bueno, si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena y gracias, seguramente seáis nuestros amigos. Pero esta semana sale un episodio en el canal de Incógnita sobre las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, lo hemos hecho para su canal. Pues nada, hasta aquí el podcast de esta semana. Esperamos que os haya gustado muchísimo y podéis ver más contenido, que además estamos haciendo recomendaciones semanales en nuestras cuentas de Twitter, Instagram. Bueno, y también subimos todos los episodios a YouTube, iVoox, Spotify, el mismo rollo de siempre. Entonces seguidnos @café de las 4 y hasta la semana que viene. Adiós.